Si hay algo que ocurre en el hombre constantemente, es que sus pensamientos, sus acciones y sus palabras cambian de acuerdo con las circunstancias. Dependiendo en el momento en que nos encontramos, asimismo van cambiando todas estas cosas en nosotros. Un ejemplo muy claro de esto es lo que hemos vivido en esta pandemia. Al principio muchos no creían en ella y decían o pensaban cosas que a medida iban cambiando las cosas, entonces también iban cambiando sus pensamientos. Tal vez al principio no había temor porque la enfermedad no había tocado nuestras puertas, pero luego, mientras las cosas iban caminando, de la misma manera el temor se fue apoderando de muchos creyentes, Cuando hacemos planes para hacer cualquier cosa, cuadramos todo, organizamos todo hasta el más mínimo detalle. Pero resulta que cambian las cosas por asuntos que se salen de nuestras manos y nuestro estado de ánimo cambia inmediatamente porque no se cumple lo que habíamos planeado previamente. ¿Y qué hay cuando un hermano o una persona te trata bien, te ama y da todo por ti, pero días después hace todo lo contrario? Te sientes decepcionado, defraudado y hasta enemistado muchas veces. Así somos, mis hermanos. Y así pudiéramos mencionar muchos ejemplos más al respecto y nos daremos cuenta de que nosotros cambiamos con facilidad de acuerdo con la circunstancia en la que vivimos. Pero hay alguien que a pesar de cualquier circunstancia, cualquier evento, cualquier persona, cualquier pecado en contra de él, no cambia. Él es nuestro gran Dios, nuestro Dios quien creó todas las cosas, a quien toda la creación debe darle la gloria. Es el Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación, como lo dice la Escritura, que todo lo que hace lo hace para su propia gloria, que no necesita de nosotros, sin embargo, es fiel a Él mismo y por lo tanto Él no cambia. Ese mismo Dios que hizo la promesa desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a pesar de la caída del hombre en Adán y Eva, es el mismo Dios que visitó a Sara como había dicho, hizo en Sara tal y como lo había prometido. Dentro de un año, para este mismo tiempo, Sara tendría su hijo prometido. El Señor se lo había prometido y así fue. Él es nuestro Dios que no cambia a pesar de nosotros. Él es nuestro Dios que mantiene sus promesas más allá de lo que nosotros mismos podemos ser piedras de tropiezos. Él es nuestro Dios que no cambia a pesar, mis hermanos y amigo que estás aquí, de nuestros propios pecados. Y es esto lo que quiero mostrarles hoy en nuestro sermón dominical, el cual he titulado La inmutabilidad de Dios. Y quiero que veamos este sermón a la luz de tres encabezados. En primer lugar, la inmutabilidad de Dios cumple su promesa, versículos del 2 al 7. En segundo lugar, la inmutabilidad de Dios ratifica la descendencia, versículos del 8 al 13. Y en tercer lugar, la inmutabilidad de Dios supera el pecado, versículos 14 al 21. Entonces miremos el primer encabezado inmediatamente. La inmutabilidad de Dios cumple su promesa. Leo para ustedes. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez,
en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. La promesa del Señor se cumplió con todo detalle. Y se menciona especialmente que fue en el momento preciso. Aunque hacía más de 20 años que la fe de Abraham estaba sometida a prueba y que durante el cumplimiento de la promesa parecía cada vez menos probable, el Señor cumplió su palabra. El Señor cumplió su palabra. En el momento preciso, dice la Escritura, todo salió como era debido, con una precisión sin alaracas. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios cumple sus promesas. Había comenzado una nueva era en los planes del propósito de Dios para este mundo. Y a partir de este momento, la narrativa centra la atención en Isaac, como lo harían también sus padres y las mismas personas que lo rodeaban. Abraham sabía cuáles eran sus responsabilidades respecto a aquel niño. Su nombre se lo había puesto Dios, capítulo 17, ¿lo recuerdan? Y la ceremonia destinada para circuncidarlo recordaba el incidente que había pasado el año anterior, cuando el Señor se apareció a Abraham y le había declarado el papel que jugaba su hijo en el pacto. De acuerdo con el mandamiento que Dios le había dado entonces, Abraham circuncidó a Isaac. En cuanto a Sara, había sucedido lo imposible. Su felicidad no conocía límites y las felicitaciones de todos los que lo rodeaban le hicieron participar en la risa que Dios le había concedido. Nada puede proporcionar una satisfacción tan profunda y duradera como la inmutabilidad de Dios, demostrada en el cumplimiento de sus promesas, especialmente quizás después de un largo tiempo de espera expectante. Cuando la demora parece interminable, en este episodio hallamos ánimo nosotros como hijos de Dios también para perseverar. Dios cumple sus promesas. Dios es inmutable. Dios no cambia y lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Sara no solo expresó el gozo cuando tuvo a su hijo en brazos, sino que también mostró que su arrepentimiento era auténtico. Al recordar la primera risa de incredulidad en la promesa de Dios, amorosamente vio a su pequeño hijo Isaac, cuyo nombre significa risa, y dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Pareciera que Sara estuviera profetizando algo aquí. Porque aún a nosotros, yo no sé a ustedes, pero cuando por primera vez yo leí esta historia, esta narrativa, a mí me causó gracia. Cómo un hombre de 100 años pudo tener un hijo con una mujer casi de su edad. Eso causa gracia. No podía concebirse cuadro más insólito. Un anciano de 100 años, un anciano centenario sosteniendo en sus brazos a su hijo de una semana. Hoy criticamos a aquellos hombres cuando tienen hijos, cuando tienen 40, 50 años. ¿Qué es lo primero que el mundo le dice? Te va a decir abuelo. Eso es lo que el mundo dice. Y una que otra vez yo también lo dije.
Pero miremos esto. Esto es insólito. Ciertamente resultaba risible como lo indicó Sara, pero la risa no se debía tanto a lo chocante del caso como a la alegría incontenible de tener por fin, el hijo soñado y saber que había nacido y vivirá además al abrigo de la protección de Dios, el cual era heredero de grandiosas bendiciones. Por fin habría dicho Abraham, por fin habrá dicho Sara. La única manera de que esto ocurriera es que el Dios de Abraham fuera inmutable, mis hermanos. Era la única manera que esto ocurriera. Porque si de Abraham hubiese dependido esto, evidentemente la historia ya había acabado desde el capítulo mismo 12, cuando él se metió a Egipto. Pero la inmutabilidad de Dios, al igual que cualquier otro atributo que tiene, es eterna, es perfecta. Él cumplió con la promesa de Isaac porque Él es el Dios inmutable. Él es el inmutable porque es el Dios de toda gloria, el Dios que anuncia las cosas y las cumple exactamente y con detalles como las promete. Ese es el Dios inmutable, mis hermanos. Este es nuestro Dios también. Es el mismo. No hay ninguna sombra de variación entre el Dios de Abraham y el Dios nuestro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él cumple sus promesas. A los que somos llamados hijos, adoptados por Él en virtud de la obra de Cristo en la cruz, nos ha prometido que nos sostendrá. Hace unos minutos los cantábamos. Mi hermano, cantamos con la razón, cantamos con el entendimiento bíblico de que Él nos sostendrá. Y entonces, ¿por qué dudamos tanto? Si tú aquí vienes un domingo y cantas, Él me sostendrá, ¿por qué dudas el lunes? Si lo estás cantando a todo pulmón aquí. Esto no es un show que estamos buscando gente para que se vaya a Bogotá. Te vas para Bogotá, clasificaste. No, mis hermanos, si cantamos con el entendimiento y la razón de que si Él me sostendrá es porque su palabra lo dice, es para su gloria, en virtud de Cristo, y Él me va a sostener. Más allá de ti y más allá de mí, Él nos va a sostener. El Dios que nos salvó por el puro afecto de su voluntad es el mismo Dios que prometió que los que aman a Dios, todo lo que ocurra, lo leíamos ahorita, todo lo que ocurra es para nuestro bien. Y si bien desde nuestra perspectiva humana a veces no lo vemos, por encima del sol, mis hermanos, desde la perspectiva de Dios se ve todo perfectamente. Es el mismo Dios que ha prometido guardar a sus hijos. Es el mismo Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo Dios que ha prometido santificarnos. Es el mismo Dios que ha prometido glorificarnos. Es el mismo Dios que nos ha prometido estar con Él eternamente y para siempre. Mi hermano, yo te pregunto, ¿necesitas alguna otra promesa? ¿Necesitas una promesa adicional a lo que Él nos ha prometido? No es suficiente saber que Él está con nosotros mientras estemos en este mundo impío, en este mundo que lo desprecia, en este mundo que lo aborrece. Él está contigo, mi hermano. Él está conmigo. Él está aquí. Él está aquí. Y cuando tú te vas de aquí, Él está contigo. Él sigue contigo. Cuando estás en el trabajo asediado, Él está contigo. Cuando estás en el mundo afligido, Él está contigo. ¿Necesitas algo más? ¿Quieres algo más?
Esto debe ser suficiente consuelo para nosotros mientras sigamos como peregrinos en este mundo. Mis hermanos, nuestro reino no es este. Nuestro reino proviene de los cielos y tenemos al Rey de Reyes como nuestro Dios, nuestro Señor. Él no mandó ángeles a cuidarte, Él te cuida personalmente a través de su Santo Espíritu. Esto es hermoso, porque Él lo ha prometido. Y si creemos que Él es un Dios inmutable, Él es el Dios inmutable, Él va a cumplir siempre. Y es ese Rey quien ha prometido todas las cosas y debemos descansar en que las cumplirá, porque es el Rey inmutable, el Rey que no cambia. Las promesas de Dios nos deben traer alivio. Aún la promesa de que en este mundo tendremos aflicción. Eso debe traer alivio. Porque a pesar de la aflicción, aunque no se vea muy buena, debe traer gran consuelo porque Él mismo ha vencido al mundo. Así que en Él no hay aflicción que supere su amor. En Él no hay aflicción que supere su cuidado. En Él no hay aflicción que supere su misericordia. En Él no hay aflicción que supere su compasión por nosotros. Ese es nuestro Dios inmutable. Pero la inmutabilidad de Dios no solo se ve cumpliendo sus promesas, sino también afirmando la descendencia. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, versículo 8. La inmutabilidad de Dios ratifica la descendencia. Versículo 8. El niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado, pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También, dice el Señor, del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. 3 o aproximadamente 4 años después, pareciera que fuera una narrativa desde el 1 al 21, pero cuando saltamos del primer punto hacia el segundo, al parecer, por la tradición de ese tiempo, habían pasado 3 o 4 años, porque dice que lo destetó. Habían pasado 3 o 4 años, el día de destetar a Isaac. Abraham hizo un banquete, dice la Escritura. Debía ser una ocasión feliz para honrar a Isaac como el principal heredero. Sin embargo, ocurrió algo que echó a perder aquel día feliz para Sara. Ella vio a Ismael, al hijo de Agar y de Abraham, 14 años mayor que Isaac. Recuerdan que eso fue cuando Abraham tenía aproximadamente 87 años. Y ella ve a este muchacho, como lo dice la Escritura, burlándose de su pequeño hijo, de su chiquillo, de la promesa. No fue solo la burla inocente de un hermano mayor que fastidia a su hermano menor. Cualquiera lo podría ver así. La epístola de Pablo a los Gálatas describe la acción de Ismael como una persecución contra el joven heredero de la promesa. Gálatas capítulo 4, el 28 al 29 dice: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne, ¿quién fue? Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu. Así también sucede
ahora. Ya Isaac estaba sufriendo persecución. Sara se dio cuenta de eso y le dijo a su esposo que despidiera a Ismael y a su madre. Cuando Abraham titubeó, porque Abraham titubeó ante esto, Dios le dijo claramente que la petición de Sara no nacía de celos infundados. Con el paso de los años, Sara se había dado cuenta de que Ismael no apreciaba la promesa del pacto de Dios, sino que se mofaba de ella. Por lo tanto, era una amenaza para la herencia de Isaac y no debía permanecer con Isaac en la misma casa. Dios usó este desafortunado incidente como otro elemento para enseñarle a Abraham a distinguir entre su verdadera descendencia espiritual y su descendencia según la carne, según sus propios métodos, para que la expulsión de su hijo mayor no fuera tan difícil para el padre. Dios le ratificó la promesa de hacer de los descendientes de Ismael una nación, una gran nación, por causa del propio Abraham. Una vez más, Abraham se encuentra entre la espada y la pared. La petición de Sara le parece grave en gran manera, dice otra versión. De nuevo se agitan en su interior sentimientos contrapuestos. Amaba a Sara y tenía su corazón puesto en Isaac, pero también amaba a su hijo Ismael. Era su hijo. Posiblemente recuerda la dolorosa experiencia descrita ya en el capítulo 16 que había vivido Agar. Quizás teme repetir el error y la injusticia cometidos en aquella ocasión. En su indecisión, entonces Dios le reafirma, Dios le dice, Dios le habla y contrariamente a lo que cabría esperar, da la razón a Sara. Da la razón a Sara. No es posible la convivencia de Isaac e Ismael juntos. Para cada uno de ellos tiene Dios propósitos diferentes que habrán de cumplirse por caminos separados. También de Ismael, por amor a su padre, hará Dios una nación grande, pero no compartirá el singular destino reservado por Dios para la simiente de Isaac. Dios aseguró que mediante Isaac y no Ismael serían contados los verdaderos descendientes de Abraham. Mediante Isaac, no Ismael, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Fue correcto que los dos hijos se separaran, de la misma manera que lo había sido cuando se separaron Abraham y Lot. Fueron cada uno por su camino. Por lo tanto, Dios dijo a Abraham, presta atención a todo lo que Sara te diga. El Señor tiene un mensaje para nosotros incluso en medio de nuestros dilemas más problemáticos. Para Abraham no fue fácil esta decisión. Sin embargo, Dios le dijo, presta atención a todo lo que te dijo Sara. Varones, esposos, nuestras esposas tienen sabiduría. El Señor también las usa a ellas muchas veces para definir ciertos asuntos en los cuales nosotros titubeamos. El linaje de Isaac era el instrumento que Dios había escogido porque era el hijo de la promesa, un tema que Pablo usaría más tarde, como lo dije ahorita, en el capítulo 4 de Gálatas, contrastando la salvación fruto del esfuerzo humano con la salvación por la fe. Ambas son absolutamente incompatibles. Incompatibles. Mis amados hermanos, así como este Dios inmutable de Abraham ratificó la descendencia prometida unos capítulos antes, de la misma manera, Él sostuvo y ratificó esa descendencia hasta llegar a su simiente, a Cristo, el Cristo de gloria. Esa simiente anunciada en todo el antiguo pacto y que de manera progresiva nos va mostrando detalles de este. Es la simiente que estableció el nuevo pacto.
Es Cristo, amados hermanos, ese nuevo pacto establecido en Cristo, ese nuevo pacto, esa promesa, el cual fue establecida en Cristo, hermanos, es el amén del pacto de gracia. Es el amén del pacto de gracia. El Dios inmutable que proveyó un cordero a Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac más adelante, es el mismo Dios inmutable que proveyó a su propio Hijo por causa de nosotros, ratificando la promesa que nos fue dado a través de los profetas del antiguo pacto. Dios es inmutable en esencia, su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. Lo que Dios es hoy fue desde antes de cualquier cosa. Dios no evoluciona. Dios es. No puede mejorar. Porque Él es perfecto y siendo perfecto no puede cambiar en mal. Siendo totalmente imposible que algo externo le afecte, Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal. Es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, porque Él no tiene sombra de variación. ¿Tú puedes decir eso? No, porque ahorita sales. Si tienes carro, alguien se te atraviesa, ya no eres el que eres. Ya cambiaste. Tus ánimos cambiaron, se te dañó el almuerzo. Si no te dan regalo del padre, ay, ¿por qué no a mí no? No, que era el domingo pasado. Y cambias, y cambiamos, porque nosotros no somos lo que somos. Dios sí puede decir, yo soy el que soy. El correr del tiempo no le afecta en absoluto. En el rostro eterno no hay vejez. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria nunca puede palidecer. Ese es nuestro Dios inmutable, amados hermanos. El mismo que cumple sus promesas, es el mismo que las ratifica. El Dios de toda gloria que es superior a todo y aún es inmutable a pesar de nuestros propios pecados. Y es esto, mis hermanos, que a pesar de nuestros propios pecados, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. La inmutabilidad de Dios supera el pecado. Versículos del 14 al 21. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán
y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Hay algo que hay que admirar aquí. Hay que admirar la inmediata obediencia de Abraham. Aunque comprendió que a su edad lo más probable sería que no volvería a ver a su primogénito, despidió a Ismael y a su madre a la mañana siguiente. Los abasteció de la comida y del agua que pedían o que podían llevar, y con dolor en el corazón los vio partir por las secas y calientes tierras sureñas de Canaán. Esto debió ser muy doloroso. Pero Abraham, confiaba en el Señor. Claramente, para Agar también fue este un momento difícil. Cuando su limitada provisión de agua se acabó, pensó que tendría que ver a su hijo morir de sed en el desierto. Pero Dios, nuestro gran Dios, el Dios inmutable, escuchó el clamor del joven. Y la Biblia no nos dice que él estaba clamando. La Biblia no nos dice que él estaba llorando. Sin embargo, Dios lo escuchó. La que estaba llorando era Agar. Pero quiero volver a leer esa parte. Entonces ella fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. ¿Quién? Agar. Pero la escritura nos dice: Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Esto es increíble, hermanos. No escuchó a Agar, escuchó a Ismael llorar. Esto es hermoso. Cuando este mensajero divino prometió hacer de Ismael una gran nación, reconocemos de nuevo, como pasó ya anteriormente, que el que habla es la segunda persona de la Santa Trinidad. Aquí hay otra muestra del Cristo preencarnado. Primero le aseguró a la joven madre que su hijo no moriría en el desierto, y luego la condujo a una fuente de agua para satisfacer inmediatamente su sed. ¿Por qué les estoy diciendo que es el Cristo preencarnado? ¿Qué dice el versículo 18? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque ¿quién? Yo haré de él una gran nación. Tremendo. Después de esta milagrosa liberación, Agar y su hijo se fueron al sur hacia Egipto. Ismael se convirtió en un hombre amante de la naturaleza y más tarde se estableció en la península del Sinaí. Agar le buscó una esposa egipcia, dice la escritura. Moisés nos da más información acerca de los descendientes de Ismael allá en el capítulo 25, cuando estemos viendo la tercera parte de esta serie. Para nosotros la característica más notable de la línea de Ismael es que perdió todo parentesco espiritual con Abraham. El hecho de que Dios no hubiera elegido a Ismael no significaba que su vida no le importase. Esto queda clarísimo de varias maneras. La primera, plasmada en la promesa divina de que Dios también haría una nación del hijo de la esclava, porque era hijo de Abraham. Eso queda respaldado por el cuidado que tiene Dios de Agar, a quien se aparece como lo había hecho ya en otra ocasión, y la salvación de la vida de su hijo, que iba a morir de sed. Para Abraham, la despedida supuso el áspero dolor asociado al de un divorcio. Ya no volvería a ver a Agar ni a Ismael. Tampoco pudo ofrecerle su ayuda, pero lo que Abraham no pudo hacer, Dios lo hizo por los dos. Misericordia, hermanos. El Dios inmutable. Lo que Abraham no pudo hacer, Dios lo hizo por los dos.
No fue una experiencia fácil para aquella madre que no contaba con nadie, que había agotado todos sus recursos y que estaba convencida de que había llegado al fin. Pero cuando estaba tan desesperada fue cuando Dios se reveló a ella, asegurándole que seguía pendiente de sus sufrimientos y que había escuchado el llanto y las oraciones de Ismael. El adolescente clamó a Dios y fue librado de la muerte. Es más, no solo lo libró de la muerte, sino que Dios le garantizó un futuro. El respaldo de su madre, agua para beber y la presencia de Dios con el muchacho le proporcionaron una salud y una seguridad renovada, incluso para la vida en el desierto, y al final acabó casándose con una egipcia. Mis hermanos, yo aquí no voy a discutir si Ismael fue creyente, si no fue creyente. No. Yo aquí lo que quiero resaltar es la misericordia de Dios a pesar del pecado. La inmutabilidad de Dios a pesar del pecado. ¿Pero cuál pecado, hermano? Si Ismael no había hecho nada. El pecado de Abraham. ¿Recuerdan? Él decidió resolver el problema que tenía con Agar. De esa supuesta descendencia que el Señor vendría era por Agar. No, como viene por mí, yo lo puedo hacer con quien quiera. Bueno, estas son consecuencias del pecado de Abraham. ¿Quién fue expulsado? Agar. ¿Quién fue expulsado? Ismael. Pero a pesar de todo, Dios sigue siendo inmutable. Y su inmutabilidad tuvo misericordia con Ismael y con Agar. La vida de Agar había estado llena de problemas y ninguno era culpa suya. Era sierva, era esclava, la había esclavizado. Cuando Abraham se fue para Egipto y salió de allá, salió con esclavos. Agar fue esclavizada. Sara le dijo, hazlo ahí, de pronto por ahí es que viene. Ella no tuvo decisión de decir sí o no. Todo los originó la falta de fe de Abraham al trasladarse a Egipto y su desobediencia posterior. A pesar del pecado de Abraham, las promesas de Dios son inmutables. Por su falta de fe, pecó. Su incredulidad lo llevó a resolver el problema por sus propias fuerzas. Pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de Abraham, a pesar de ti, hermano, a pesar de mí, Él es inmutable. ¿Es que alguna vez nuestra desobediencia deja de perjudicar y entristecer la vida de otras personas? ¿Y el Señor alguna vez no muestra su gracia a las personas a las que nosotros mismos hemos herido? Nuestro pecado muchas veces trae consecuencias sobre otras personas. Sin embargo, Dios muchas veces también muestra su misericordia para con ellas. Alabado sea su santo nombre. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo. Su voluntad es estable. Su palabra es segura. He aquí una roca donde podemos fijar nuestros pies mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En esto hallamos estímulo para la oración. ¿Qué consuelo significaría orar a un Dios que como el camaleón cambiara de color continuamente? ¿Qué consuelo encontraríamos allí cuando oramos a un Dios que cambia de acuerdo a cómo tú te comportes? ¿Quién presentaría sus peticiones a un príncipe tan variable que concediera una demanda hoy y mañana te dijera que no? ¿Quién, mis hermanos? El Dios que cumplió la promesa a Abraham, el Dios que ratificó la descendencia a Abraham y el Dios que supera el pecado de Abraham, es el Dios inmutable al cual adoramos nosotros
hoy. Es el mismo Dios. Nuestro gran Dios no cambia. Es el mismo Dios que prometió entregar a su Hijo por causa de nuestros pecados. Si bien a Ismael, quien fue producto del pecado de Abraham, fue cuidado por Dios, a nosotros, mis hermanos, los que estamos en Cristo, fuimos salvados de Él, por Él y para Él. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, determinó humillarse a sí mismo para poder salvarnos a nosotros. Él determinó encarnarse, hacerse hombre para poder salvarnos a nosotros, y ni siquiera existíamos, y ya Él lo había determinado. Él determinó entregar su vida por nosotros. Él determinó ir a la cruz por amor a los escogidos. Todo esto lo determinó antes que el mundo fuese. Y nuestro Cristo de gloria, siendo inmutable, mis hermanos, cumplió a cabalidad lo que determinó. ¿Cómo no adorar a nuestro Cristo? ¿Cómo no adorar a nuestro Señor, que sin nosotros existir ya había determinado qué hacer? ¿Cómo no adorar a nuestro Cristo, que decidió morir por pecadores culpables como todos los que estamos aquí? ¿Cómo no adorar al Cristo que determinó someterse a la ira del Padre por causa de nuestros pecados? ¿Cómo no adorar al Cristo que nos amó primeramente para que nosotros podamos amarlo a Él? Y es el Espíritu Santo inmutable quien nos sella con su poder, quien regeneró nuestro corazón y quien nos preserva para nosotros poder perseverar. ¿Cómo no adorar, mis hermanos? Les pregunto, ¿cómo no adorar al Dios Trino, quien ha hecho todo esto por nosotros, si ni siquiera ninguno de los que está aquí merecía eso? Ninguno, ni el más niño merecía eso. Amados hermanos, el mismo Cristo inmutable que ha hecho todo esto por nosotros, es el mismo Cristo inmutable quien prometió volver algún día. Si todo esto ha sido prometido desde antes de los tiempos y cumplido en el tiempo, ¿cómo no vamos a descansar en que Él volverá? Él cumplirá su promesa de volver y estar con Él eternamente y para siempre, mis hermanos. Cara a cara le veremos, más allá del cielo azul. Algún día todos estaremos por siempre con mi Jesús. Esta es la esperanza que tenemos como hijos adoptivos en virtud de la obra de nuestro bendito, amantísimo, santo, justo, poderoso Señor Jesucristo. Pero si en este lugar hay alguien que está aquí en este lugar, o alguien que pueda estar escuchando a través de la transmisión sin Cristo, amigo, quiero que me escuches en este momento. Si te dormiste el resto de la prédica, no importa, escúchame ahora. Porque el mismo Dios inmutable que cumple sus promesas es el mismo Dios inmutable que ejecuta sus amenazas. Amigo, escúchame bien, te lo voy a repetir. El mismo Dios inmutable que cumple sus promesas es el mismo Dios inmutable que ejecuta sus amenazas. Amigo, hoy estás en este lugar. No sé si volverás a escuchar su bendita palabra, pero lo que sí sé es que si estás sin Cristo y mueres sin Él, a ti lo único que te espera es la condenación eterna, porque Dios no cambia. Dios no va a cambiar.
Dios no cambia, amigo mío. Y Él ha prometido la condenación eterna si no te arrepientes. Así que te ruego, te lo ruego, en virtud de la obra de Cristo, que vayas a Él, a Cristo, y ruegues que te salve de Él mismo. No es el infierno, no son las llamas, no es Hollywood lo que pinta. Es Él mismo, su ira sobre ti si mueres siendo un pecador no arrepentido. Es su ira eterna sobre ti. Mira, amigo, hay una línea delgada que no podemos ver. Hay una línea delgada que no podemos ver. Que cuando la atravieses ya no tendrás tiempo de arrepentirte. Así que ruego al Señor que te otorgue el don de arrepentimiento y que sometas tu vida al señorío de Cristo. No es solo decir Cristo es mi Salvador, sino que Cristo es tu Señor. Decir Salvador no es suficiente, es tu Señor, que cada cosa de tu vida se someta al señorío de Cristo. De verdad ruego al Padre en este momento que te otorgue arrepentimiento si tú estás en este lugar sin Cristo. Oh Señor, obra en el corazón de aquellos que no te conocen, oh Padre. Oh Señor, obra en el corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que hoy sea su día de salvación, Señor, que hoy sea el día de tu salvación sobre esos que pueden estar aquí sin conocerte, oh Dios. Y también, Señor, que puedan estar mirándonos o que puedan ver esto algún día, Señor. Yo te ruego, mi Rey, que tú salves a los que están sin ti en este día. Obra en el corazón como obraste en el mío, como obraste en los corazones de mis hermanos, como obraste en el corazón de tu iglesia, Señor. Da un corazón de carne a esos que aún tienen un corazón de piedra, Señor. Yo te ruego por la salvación de ellos en este día, mi Rey. Oh Señor, pasar una eternidad sin ti, Señor. Si ya la vida sin ti no tiene razón, una eternidad sin ti debe ser lo más deplorable que podamos vivir. Así que te ruego, Señor, que tú obres en el corazón de esas personas en este día, Señor. Que tú traigas salvación a sus almas para la gloria y alabanza de tu gracia, Señor. Y obra en el corazón de mis hermanos, Señor, de los que estamos en Cristo, mi Rey, para que podamos descansar en tu inmutabilidad, Señor, en que tú eres el Dios que no cambia, Señor, el Dios que no tiene ninguna sombra de cambiar en algo, mi Rey. Y que mientras estemos en este mundo podamos aferrarnos a tus promesas, Señor, de que tú estás con nosotros. Así muchas veces no lo veamos, tú estás con nosotros, Señor. Y podamos mirar hacia adelante, oh mi Rey, a esperar ese grandioso día en que tú estarás con nosotros eternamente y para siempre, oh mi Rey. A ti sea toda la gloria, oh Dios Trino. A ti sea toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. 'Amén. 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 '